Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, días, noches, donde quiera que nos escuches, a la hora que nos escuches. Aquí estamos en un video más de Jugando con Formas con Eduardo Durán. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Hola Ivonne, muy bien, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Eh, bueno, hoy es un día más de estos videos y queremos darles la bienvenida y agradecerles por sus comentarios. Em, ya los iremos respondiendo los temas que nos han propuesto. Sigan haciéndolo, por favor, para tener más temas. Recordar que aquí estamos en Restaurando al Ser, es el lugar físico etérico en donde te acompañamos de la parte tenebrosa y miedosa de tu mente al amor incondicional de tu corazón a través de terapias individuales, de grupo, cursos, talleres y bueno, una variedad bastante amplia de posibilidades. Tenemos un centro llamado Maramat que está en el sur de la Ciudad de México y bueno, pues nos puedes contactar. Siempre ponemos aquí las ligas de todas las redes que tenemos. Este día vamos a hablar de un tema que se está poniendo como muy en, en el afuera, está ya saliendo cada vez más esta información que justo ayer platicaba con alguien y le decía que esta información sí está, pero se manejaba como un mito, ¿no? Como si fuera una historia mítica de algo que había existido en la mente solamente o como historias que se contaban, ¿no? Y ahora pues cada vez es más claro que fue algo que realmente sucedió. De hecho, Platón lo mencionaba en los diálogos de Platón, se habla mucho de este lugar, que es la Atlántida, y otro más escondido, digamos, que es la Lemuria, eh, porque es pues, más lejano todavía, ¿no? Pero bueno, son espacios que sí existieron y que son importantes de reconocer porque son parte de nuestra historia, ¿no? Y de por qué hoy estamos aquí viviendo lo que estamos viviendo. Así que el día de hoy, Eduardo nos va a platicar de esto que está en sus libros. Creo que Muchísimo. en el segundo hablas, eh, tienes todo un capítulo, ¿no? Sí, Creo que en el segundo libro, pero lo mencionas a través de todo. Entonces, bueno, hoy vamos a escuchar de esto. Así es que te paso la palabra. vale. Bueno, como dice Ivonne, hablo de Atlantis y de Lemuria en los tres libros. Y esto es porque cada vez, cuando escribí el primer libro, recibí cierta información y después en el segundo y tercer libro recibí un poquito más de detalles y los fui agregando. Y al mismo tiempo eso fue como que mi manera de empezar a entender qué es esta idea o qué fue esta civilización que se conoce como Atlantis y Lemuria también. Em, la información que he recibido, la mayoría de ella viene de los seres de dimensiones superiores. También hubo un poco de información que fue, es decir, como recibo información de los seres de dimensiones superiores, muchas veces no me dicen directamente qué es lo que pasó. Entonces a veces tengo que hacer mis propias conclusiones basado en lo que me dicen y un poquito de investigación. Pero lo que he encontrado interesante es que he encontrado los mismos detalles en otras personas. Y eso me da como cierta manera, me da la sensación de que voy por un camino que me hace al menos entender que más o menos fue así. Porque de acuerdo a los seres de dimensiones superiores, cada quien experimentó la Atlántida de una manera diferente, por lo tanto, cada quien lo va a explicar de manera diferente. Y como toda historia
siempre hay gente que pues le agrega cosas, le quita cosas, hay gente que es más religiosa, entonces le agrega cosas religiosas, hay gente que está, pues que es activista de cuidar a los animales, entonces le agrega cosas de animales, cada quien le agrega lo suyo, entonces lo que voy a contar es lo mío, lo que yo le he agregado, bueno, al menos lo que Ujú, me han contado a mí. ujú, Y, y bueno, como dice Ivonne, Platón hablaba de esto, entonces esto no es, porque si buscamos bien hay muchísima información y información científica que puede mostrar que existió la Atlántida. Em, tengo en los libros, creo que no se me pasó ningún tipo de información, pero siempre hay detallitos que le puedes ir agregando. Pero en los libros escribí bastante sobre la Atlántida, cómo se vivió. Hay personas que recuerdan mucho. Yo tengo algunos recuerdos de la Atlántida, pero no muchos realmente, o son muy como que pedacitos pequeños de ciertos momentos, entonces como que no he tenido la oportunidad de ponerlos juntos todos para que me dé sentido. Sin embargo, sí he tenido, bueno, hay un recuerdo que sí lo tengo muy, muy claro, pero bueno, más adelante hablo sobre eso. También hay que entender que muchas cosas que se vivieron en la Atlántida, de hecho muchos de nosotros, es probable que todos los que estén escuchando este video hayan vivido en la Atlántida, hasta yo creo fuimos familia o amigos, entonces es muy probable que no voy a hablar de cosas que no sabemos, son solamente cosas que hemos olvidado. Y algo que a mí me ayudó mucho para poder entender los recuerdos o las visiones que yo tuve es que el entendimiento de las cosas en esa época eran diferentes. Ahora, eh, los libros se llaman Jugando con Formas porque literalmente todo lo que tenemos como nuestra vida, como la realidad, son solamente historias que nos contamos a nosotros mismos de lo que creemos que está pasando. Esas historias son las formas, porque todo es geometría. Detrás de eso es geometría. Y, por ejemplo, si, si vamos al trabajo, vamos conduciendo, nos podemos decir a nosotros mismos, pues sí, estoy en el trabajo, voy conduciendo y esto es lo que está pasando. Hay un auto aquí, hay un auto allá, pero hay otra persona que va a tener una versión diferente de lo que está pasando. Entonces, cada quien se está contando una historia diferente basado en lo que vemos. Y hay gente que ve cosas que otras personas no ven, entonces se va a contar una historia diferente. Y para los seres de dimensiones superiores, como ellos no experimentan esta realidad de la misma manera que la experimentamos nosotros, ellos van a ver otra cosa diferente, entonces se van a contar otras formas, por lo tanto van a tener una realidad diferente. Entonces, lo que quiero decir con esto es que en la Atlántida la manera de ver las cosas era un poquito diferente, es decir, ahora somos un poquito más lógicos y queremos decir, estoy sentado en el auto y me dirijo hacia el trabajo y voy por la calle tal. Y en Atlantis era un poquito más, bueno, muchísimo más con imaginación. Era como, y me encuentro yo rodando en este, no le llaman automóvil, tal vez le llaman, en esta vía de arcoíris que me va llevando. Y bueno, es por eso que en las civilizaciones antiguas, en las historias, se escuchan cosas así como muy fantasiosas, pero es porque así observaban la realidad. Entonces, las formas que se creaban en su cabeza para contarse lo que estaba pasando eran un poquito diferentes y menos lógicas como lo hacemos ahora. Pero si tratamos de ver las historias de ese punto de vista, de una manera más con imaginación, es posible que tengamos más recuerdos de lo que vivimos antes. Y algo que es muy importante especialmente sobre la Atlántida, es cómo fue, bueno, el tiempo que vivimos en la Atlántida fue muy, muy largo, pero el que más recordamos o del que más se habla es del momento en el que fue más avanzado, que fue al final, antes de la caída de Atlantis, que fue hace alrededor de 12.000 años. Y bueno, después hubo la caída y que cambiaron muchas cosas y llegamos a donde estamos ahora. Entonces, que no se entienda, que no se confunda esta idea de Atlantis. No, esto no tiene nada que ver con la película de Disney. Hay una película de Disney que le hicieron a propósito para que, para que se crea esta idea de que, es decir, si tú buscas en Google Atlantis, lo primero que te va a aparecer es información de la película de Disney. Entonces, eso es una distracción a la información original, que de acuerdo a los seres de dimensiones superiores, eso fue una de las razones por las que se hizo esta película, para
para que todo se enfoque en la idea de que es un mito y que no fue algo real. Pero de acuerdo a los seres de dimensiones superiores, fue algo muy, muy real y tan real como América, Europa, África y, y Lemuria también. Ahora, cuando digo Lemuria, hay que entender algo que puede ser un poco confuso para algunas personas. Lemuria, algunas personas llaman Lemuria a un pedacito de tierra que se encontraba a un ladito de África. Es decir, tenemos África y está Mozambique por ahí y luego aquí está India. Entonces, ahí se encontraba un pedazo de tierra que, y que como se encontraban ahí algunos animales que se conocen como lemures, algunas personas le llaman a esa tierra Lemuria. Entonces, es válido, pero cuando yo me refiero a Lemuria, yo me estoy refiriendo a la región que estaba en el Océano Pacífico. Mucha gente a esa región le llama Mu. Entonces se puede confundir. Cada quien tiene nombres diferentes. En mi caso, cuando digo Lemuria, me estoy refiriendo al pedazo de tierra que existió en el Océano Pacífico, que algunas otras personas le van a llamar Mu. Algunos seres de dimensiones superiores le llaman, casi todos le llaman Lemuria. Hay otros que le llaman Mu y hay unos que le llaman Mu, pero al continente asiático, porque antes Australia y el continente asiático estaban juntos por tierra y a esa parte de toda esa región le llamaban Mu. Entonces, se puede confundir un poquito, pero solo para clarificar todo lo que voy a decir cuando digo Lemuria me estoy refiriendo al Océano Pacífico y cuando estoy diciendo Atlántida o Atlantis me estoy refiriendo a lo que estaba en el Océano Atlántico, pues por eso se llama Atlántico. Y que interesante, ¿no? Que no nos preguntamos de dónde viene eso, pero es porque Atlántida estaba ahí. Entonces, tal vez el Océano Pacífico debería llamarse Océano Lemuriano. Y bueno, hay muchas referencias, como dice Ivonne, Platón habló mucho sobre esto, y él dijo claramente que no es algo mitológico, que esto era algo real, que realmente existió, y que hablaba de una civilización que existió ahí, y habló con muchos detalles, como si él hubiera vivido ahí. También dijo que algo pasó y que hubo una destrucción, y, y no solo Platón en Grecia, hubo muchas culturas que hablan sobre esto. Si de hecho, casi todas las culturas, hasta podría atreverme a decir que todas, pero no, tal vez no todas, muchas culturas alrededor del mundo tienen historias de una tierra que existió. Hay algunos que le han modificado algunas cositas, pero casi todos hablan de una tierra que existió, pero que algo pasó, que hubo un diluvio, e incluso la Biblia habla de eso, que hubo un diluvio y que muchas cosas cambiaron. Entonces, esta historia se encuentra en muchísimos textos antiguos de muchísimas culturas alrededor del mundo. Incluso la ciencia habla de eso, habla de un meteorito que le llaman, bueno, en inglés le llaman el Younger Dryas. En español sería como el joven Drías. En realidad no sé cómo se dice en español, pero es un meteorito que está relacionado con, con esto que pasó en la Atlántida, que ya hablaré más al respecto. Pero entonces la ciencia también habla de que es posible que haya sido real estas historias de un cometa. Y de hecho de ese cometa es lo que mencioné al principio, que tengo recuerdos muy claros, pero más adelante hablo con detalles sobre esto. Y, y no tenemos que irnos muy lejos porque los aztecas hablaban mucho sobre esto. Ellos, incluso la palabra azteca significa am, gente que vino de Aztlán, que Aztlán para los aztecas era una tierra supuestamente ficticia, pero es Atlantis, Aztlán, Atlantis. Entonces, aztecas significa los que vinieron de Atlantis, porque realmente ellos estuvieron en Atlantis y tuvieron que escapar del diluvio, por eso fueron a una zona un poco más elevada que es ahora la Ciudad de México. Pues para Ivonne y todos los que viven en la Ciudad de México, los están ahí porque Atlantis pues se destruyó y mucha gente tuvo que moverse y llegaron ahí a la Ciudad de México. Y bueno, también a la península de Yucatán y ya vamos hablando a detalles.
Mm, no solo los mayas, los aztecas hablan sobre esto, también los mayas tienen, incluso los mayas tienen un libro que se llama, ¿cómo se llama? Popol Vuh. Un Es un, Popol Vuh. es un libro, bueno, es un texto maya que donde menciona algo muy similar a lo que viene siendo Atlantis. Los incas tienen se me va el nombre, Pacha, Pachacuti, Ujú, Unu Pachacuti. Es ujú, un texto de los incas que también habla, es una historia de de los incas que hablan de algo relacionado con la historia de Atlantis. Es decir, como digo, no, pero no solo las civilizaciones súper antiguas hablan de esto, también hay muchas civilizaciones modernas que todavía tienen algún tipo de historia mezclada con otras historias, pero que tienen estas historias de, de que vienen de Atlantis. Y de hecho, muchas religiones hoy en día eh, es prácticamente, bueno, de acuerdo a los seres de dimensiones superiores, mucha de la información que existe hoy en día en muchas religiones es prácticamente información de la Atlántida que ha sido malinterpretada. Y es como ahora tenemos las religiones y muchas cosas espirituales. Es información antigua de la Atlántida o incluso de antes, donde donde se ha sido malinterpretada, agregada, le han agregado cosas, se han cambiado cosas y como hemos cambiado la manera de ver el mundo, la hemos cambiado las formas, se ve todo se entiende todo de manera diferente. Y, y bueno, estas historias que estoy hablando existen literalmente en cada región del mundo. En la India tienen libros que hablan de esto, está no recuerdo el nombre, pero hay varios libros en la India que hablan de esto. Hay un libro persa que se llama, en español creo que se llama Vendidat, que habla también la sí, historia de Atlantis. el Mahabharata, ¿no? Mahabharata es de la Ujú. India. De India. Sí, hay varios. Y también hay otro que se llama Chatama, pero no Ujú, recuerdo el nombre. No quiero decir cosas que tal vez ni existen, pero ujú. hay libros en los libros hablo mucho de esto, entonces ahí tengo Lo que pasa es que cuando los seres de dimensiones superiores me daban información, yo lo apuntaba, hacía mis notas. Y, y así fue como nacieron los libros. Los libros son prácticamente mis notas que se convirtieron en texto un poquito más organizado. Esos fueron los tres libros que escribí. Y pues tal vez algún día escriba otro, no lo sé. Pero por mientras, aquí con Ivonne vamos compartiendo. Había mucha gente que me decía que no les gusta leer. Me dice, ¿por qué no compartes eh, videos? Pues aquí estamos. De hecho, antes de terminar el tercer libro, los seres de dimensiones superiores me dijeron que iba a hacer videos. Y creo que escribí en el tercer libro que en algún momento voy a hacer videos. Y no sé, no relacionaba esta idea de hacer videos con lo que estoy haciendo ahora con Ivonne, pero hace pocos días alguien me lo dijo. Me dijo, hey, tú habías dicho que iba a hacer videos y ahora lo estás haciendo. Y, es verdad, buen punto. Y bueno, hay otras cosas que me han dicho que no han pasado, pero ya más adelante. Em, ¿Qué más? Bueno, lo de Atlantis, para la gente que no está familiarizada con la historia de Atlantis, los que nunca han escuchado de esto, solo para dar un poquito de más detallada información, porque yo sigo hablando de Atlantis, y mucha gente dice, ¿y eso con qué se come? Entonces, para los que nunca han escuchado de esto de Atlantis o la Atlántida, es que en inglés se dice Atlantis, entonces como que ya se tomó del inglés y en español yo también se le dice Atlantis, pero originalmente en español se dice Atlántida. Y como me acostumbré yo a decirle Atlantis, entonces mucha gente puede encontrar la información como Atlántida. Lo que pasa, bueno, de acuerdo a los seres de dimensiones superiores, voy a contar así brevemente la historia de la humanidad, de manera muy, muy breve. Entonces, de acuerdo a los seres de dimensiones superiores, los humanos fuimos, que no tienen nada que ver ni con la historia de la religión de, de Adán y Eva. Bueno, sí un poquito, pero ya Ujú, ya explico más tarde por qué, pero no es así.
y tampoco tiene que ver con la idea de Darwin de la evolución. Pues tal vez para muchas personas esto es una gran noticia, pero pues Darwin estaba equivocado. Y de acuerdo, y esto es de acuerdo a los seres de dimensiones superiores. Si alguien quiere ir a reclamarles, pues ya saben a dónde ir. Y de acuerdo a los seres de dimensiones superiores, los humanos fueron creados um, alrededor de unos 250.000 años. Pero bueno, es que no me quiero meter en detalles, me quiero ir a, porque lo de Atlantis comenzó prácticamente hace alrededor, un poquito más de hace 26 27.000 años, pero eso fue cuando empezó y terminó hace alrededor de hace 12.000 años. En- pero pues en realidad no ha terminado porque estamos aquí, nosotros pues somos parte de eso, solo han cambiado algunas cosas. Pero bueno, la humanidad fue creada, hubo 5 tipos de generaciones, que la primera fue bueno, las personas que crearon a la humanidad los crearon con la intención de, de extraer algunas cosas en la región de África. Y pasaron muchos años y esa gente, de ese grupo de gente, pero esa gente, esa primera generación de gente era un poquito diferente, era muy, muy lógica y tenían energía masculina solamente. Es por eso que la historia de Adán y Eva, que fueron los primeros humanos, no se refiere a una persona, se refiere a un grupo de personas. Entonces, esa idea de Adán, que era un masculino, es referencia a los primeros humanos que fueron creados que tenían energía masculina. Y esto no tiene nada que ver, bueno, no es directamente proporcional a la idea de que energía masculina significa que todos eran hombres. No es así. Cada persona, independientemente si es hombre o mujer, tiene energía masculina y femenina. Entonces, una persona que es muy masculina, independientemente si es hombre o mujer, es una persona que es eh, pues sí, pueden visualizarlo como una persona con mucha testosterona. Y entonces es una persona o una mujer puede también tener mucha energía muy, muy masculina. Entonces los seres que fueron creados al principio, que se entendería como el grupo que sería conocido como Adán o representado como Adán, eran, eran muy masculinos. Y después se creó modificando el ADN. Es por eso que se dice que de la, re- del ¿cómo se dice? De una parte de Adán se hizo Eva, pero en realidad se refiere al ADN, que se hizo una versión femenina, de energía femenina del humano, que esa sería como la segunda generación. Y todo esto pasó más o menos en cuando la mayoría de los humanos estaban viviendo en África, y esto fue hace muchísimos, entre 250.000 años y tal vez, no sé exactamente la fecha, pero sería más o menos alrededor de 200.000 años. Y esto, o sea, hace muchísimo tiempo. En los libros hay más detalles de esto. Después hubo una tercera generación que fue también femenina. Y hay un hombre, también la Biblia habla incluso de esto, que Adán tuvo, no sé cómo se menciona en la Biblia, pero bueno, no importa. En los libros está todo detallado. Hubo una tercera generación y esta generación fue cuando los que habían creado los humanos, como que los dejaron, pasaron muchas cosas de que los dejaron libres, pero muchos humanos se movieron a la región del Océano Pacífico, o los movieron al Océano Pacífico, que en este caso sería una isla enorme que se llama Lemuria. Entonces, no tengo un mapa por aquí, pero imagínense que aquí está América y acá está Asia. Entonces aquí está el Océano am, Pacífico, que pues no hay mucha, hay solamente islas, que está Hawái, la isla de Pascua, y entonces ahí había de acuerdo a las áreas de dimensiones superiores, había una isla, que es lo que entendemos como Lemuria. Y como digo, hay personas que tienen otros nombres para esta isla. Bueno, en los últimos detalles que me dijeron los seres de dimensiones superiores, me dijeron que no es un grupo, no es una masa de tierra enorme, eran varias islas, pero no tan pequeñas como Hawái, que está en medio de la nada. Eran muchas islas juntas que se podrían juntar y decir que esa es como un continente. Y esto es lo que conocemos, entenderíamos como Lemuria. Y bueno, esa tercera generación
que vivió en Lemuria, hubo una cuarta generación que esa fue la que vivió en Atlantis. Y Atlantis fue preparado, Atlantis no fu- porque en Lemuria éramos un poquito más avanzados. Incluso de acuerdo a los seres de dimensiones superiores, hubo un tiempo donde aprendimos algo, una técnica de cómo respirar y tenía que ver con energía sexual que aprendimos los humanos de cómo tener, cómo crear bebés de una manera diferente. Y a través de este proceso se empezaron a crear seres, empezamos a evolucionar muy, muy rápido, que incluso seres de otras dimensiones lo vieron como algo por lo cual no estábamos preparados y nos dijeron que mejor detuviéramos eso. Pero bueno, continuando, después de la tercera generación en Lemuria, se preparó un lugar, porque como la gente vivía en armonía con la Tierra, y hay como vórtices, ¿cómo se dice? Vortex, Vórtices. vórtices de energía en el planeta, pues ellos conocían y manipulaban esta energía y encontraron que en la región del Atlántico había unos vórtices en los cuales podrían aprovechar mayor la energía y es por eso que se mudaron a esa isla que se conoce como la Atlántida y que se preparó todo muy bien. Incluso hay historias de que hubo familias que se enviaron directamente a la Atlántida. Incluso hay historias que hablan de 10 islas, eh, que esas 10 islas serían lo que corresponde a la Atlántida. Bueno, de hecho, en el tercer libro me inspiré porque yo lo visualizo así. No quiere decir que esto sea así, pero esto es como basado en la información que me dieron los seres de dimensiones superiores, fue como me empecé a dar una idea creando mis formas de cómo se veía. Claro que pues no recuerdo porque pues no, cuando estábamos en la Atlántida, pues yo no recuerdo que me dieran un mapa y que me hayan dicho, mira, estás aquí. Entonces, pues no, por eso no sabría decirlo. O los seres de dimensiones superiores no me dan ideas, entonces yo tengo que traducirlo en mapas. Y bueno, eso es mi conclusión actual. Tal vez cambie en el futuro, no lo sé. Y, y hay muchas historias refiriéndose a esto de la Atlántida. Hay historia, por ejemplo, en la cultura judía hay una historia que dice que, bueno, hay muchos símbolos en, en la cultura judía que habla de 10 puntos y esto hace una referencia a Atlantis. Es decir, se contaban historias para decir cosas del pasado, contaban historias y esas historias se representaban con imágenes y eventualmente esas imágenes se convertían en tal vez en algo sagrado, tal vez en algo, se convertían en muchas cosas. Las historias se interpretaban de manera diferente, entonces muchas veces muchos personajes de la antigüedad no existieron, no eran reales, pero eran historias contadas, basadas en hechos. Es decir, si alguien te decía pues que la Tierra se movió y existió otro planeta a un lado de la Tierra y después pasó un cometa. Entonces a veces ellos no lo veían literalmente como lo vemos nosotros ahora. Nosotros nos contaremos la historia de que pues la Tierra había un planeta a un lado de la Tierra y había un cometa, lo contamos así, pero ellos no se contaban eso, ellos se contaban que, que la gran esfera de luz que se encuentra flotando en la oscuridad eterna, había una lucecita pasando por ahí, el cual iluminó todo. Entonces ellos contaban ese tipo de historias, porque ellos literalmente lo veían así. Incluso hay personas todavía que viven en la actualidad de esa manera. Por ejemplo, los, las personas, los aborígenes de Australia, ellos literalmente son personas que vienen que están relacionados directamente con la gente de Lemuria. Es decir, Australia, como está a un lado del Océano Pacífico, y los aborígenes de Australia son gente indígena, pero muy diferente, piensan muy diferente. No viven como los australianos normales, ellos viven en, en en lo salvaje, alejado de los edificios. De hecho, ellos no quieren acercarse ellos ven si una persona que vive como una persona normal, se va hacia ellos. Ellos normalmente le piden que si quieren convivir con ellos, que se olvide que quemen su ropa, que quemen muchas cosas porque ellos ven energía en eso. Entonces,
para poder cambiar la forma de pensar, la energía de una persona, primero tiene que empezar con algunas cosas físicas. Incluso hay historias de muchos australianos o gente de otros lugares que por alguna razón llegaron a vivir por un tiempo con los aborígenes australianos y lo primero que le pidieron fue que quemaran la ropa y que se alejara, que se olvidaran de muchas cosas de, de su vida común en una sociedad que normalmente conocemos como civilizada. Y bueno, regresando a la historia de Lemuria y Atlantis, la Atlantis fue preparada, se construyó, se hizo, se preparó, se visualizó, porque la gente en esa época podía visualizar un poco el futuro, más o menos entre unos 200 años en el futuro. Pero bueno, como he escrito en los libros, el futuro no es sólido. Hay cosas que nos vamos moviendo entre realidades y así es como entendemos el tiempo. Pero bueno, en los libros ya está mucho mejor explicado. Y no sé si me voy yendo muy rápido, tenemos tiempo y si me estoy ¿no? pasando. No, Vamos, vale, vamos bien. Ujú. vale. Y bueno, así fue el principio de la Atlántida. Pero esa parte no es la parte más conocida de la Atlántida. Ahora, si se fijan en los mapas o incluso en Google Maps, si ven entre América y Europa, van a ver que hay una línea que se nota que está en el Océano Atlántico. Y yo al principio yo le pregunté a los tres dimensiones superiores, pero ¿por qué no hay señales de que estuvo ahí la Atlántida? Porque yo me imaginaba que iba a haber algo. Ellos me dijeron que sí, que sí hay señales que se pueden ver en las islas desde las islas Canarias que están cerca de África hasta las islas, hasta Cuba y muchas otras islas que están en el Caribe. Es decir, así de grande era la Atlántida, o al menos así es como yo entendí la descripción que me dieron los seres de dimensiones superiores, incluso hacia el norte, casi llegando eh, por ejemplo, Islandia, que está en Europa del Norte, no fue parte de la Atlántida, pero como que tenía alguna relación con la Atlántida. Y Em, y bueno, esa parte que se ve en medio, que se ve como una línea, es porque se movieron las rocas. Entonces, de acuerdo a los tres dimensiones superiores, y eso está científicamente comprobado, no escribí mucho al respecto en los libros, pero, pero leyendo algunas cosas se puede entender cómo funciona el movimiento la ciencia ha hablado de esto, de cómo se mueven las rocas a través de los cambios. Y bueno, es que también hubo una guerra en Atlantis que destruyó muchas cosas. Por ejemplo, antes el África era verde, el Sahara no existía, el desierto. Ujú. Entonces, por eso aquí ¿dónde está? El desierto del Sahara, pues me inspiré para ponerlo de color verde, que de acuerdo a las series de dimensiones superiores así era. Y bueno, llegamos al punto donde la civilización de Atlantis, de la Atlántida, em, habían varias colonias, es decir, no solo era todo dentro de la Atlántida, estaban en comunicación con gente que estaba en América, gente que estaban en África, en Europa, en el Mediterráneo, en todo el Mediterráneo, porque el Mediterráneo estaba muy conectado a la Atlántida. Y, y bueno, hubo una guerra y esa guerra sucedió porque no solo había humanos en la Tierra, en la Atlántida, habían muchos seres. Y uno de esos seres, bueno, varios de esos seres todavía están aquí. Pero lo que yo entiendo, de acuerdo a lo que me han dicho los seres de dimensiones superiores, es que hay dimensiones. Entonces, cuando nosotros estábamos en la Atlántida, no estábamos en la misma dimensión que estamos ahora. Estábamos en lo que entenderíamos ahora como la cuarta dimensión, o al menos así es como yo lo entiendo. Entonces, de acuerdo a los seres de dimensiones superiores, eh, más tarde les cuento por qué se generó la guerra, pero solo para que se entienda el por qué estamos aquí. Es porque la guerra que se provocó en la Atlántida fue tan fuerte, es decir, la, el tipo de tecnología que existía en esa época era muy diferente a la que tenemos ahora. Y se destruyeron se destruyeron, se abrieron, por así decirlo, lo que ahora entenderíamos como portales a otras dimensiones y hubo muchos espíritus. Y entiendan que estoy usando palabras que entenderíamos. En realidad los seres de dimensiones superiores me lo contaron diferente, pero estoy diciendo la manera rápida de contarlo. Entonces tal vez si digo espíritus van a decir,
qué raro, ¿no? Que se abrió una dimensión y llegó un espíritu así. Es la manera más sencilla de explicarlo. Me puedo ir a detalles y decir que las conciencias y no sé, contarlo diferente, pero tal vez no se entendería para muchas personas, entonces quiero contarlo de la manera más sencilla, aunque se escuche un poco raro. Entonces, síganme con la historia. Entonces, imagínense que se estaban peleando y la pelea fue tan fuerte que abrieron portales a otras dimensiones y empezaron a llegar espíritus. Y como los espíritus al llegar a esa dimensión, pues querían cuerpos, entonces para interactuar. Entonces empezaron a meterse a los cuerpos de la gente en Atlántida y eso pues le ocasionó un daño enorme. Entonces la gente empezó a morir, entonces era un caos enorme y esa ruptura de las dimensiones se tuvo que reparar y, y la gente de la Atlántida, a pesar de que era muy avanzada, eso nunca había pasado en la Tierra, entonces no sabían qué hacer. Entonces pidieron ayuda a seres más avanzados, les dijeron, pues, ¿qué hacemos? Y les dijeron, vale, pues ya sé. Es que eso ya había pasado en otros lugares del universo, pero nunca había pasado en la Tierra. Entonces los atlantes no sabían eso, pero los seres más avanzados de otras dimensiones le dijeron, sí, conocemos esto, sabemos, esto ha pasado en otros lugares, pero esto que acaba de pasar para poder repararlo, tiene que pasar un cambio enorme y ese cambio significa que tenemos que bajar a esta tercera dimensión y tenemos que am, pasar, por así decirlo, como decimos, la vida es una escuela, pues tenemos que aprender lo necesario en relacionado con conciencia para poder pasar el examen, pero para eso tendríamos alrededor de 12.000 años, bueno, un poquito menos. Entonces, nosotros pues vivimos menos de 100 años, entonces cuando pensamos en 12.000 años nos parece ridículo, pero ellos lo ven así porque ellos no tienen problema con ese tiempo. Entonces, en teoría les dijeron, pues mira, vas a caer una dimensión, todo va a ser más difícil y vas a comenzar desde el principio y vas a tener 12 años. Es que todo tiene que ver con ciclos de la Tierra. Entonces, dijeron, en el próximo ciclo, pero ya traducido es, en menos de 12.000 años, tienes que avanzar lo suficientemente en conciencia para pasar el examen. Si no, adiós humanidad, pero si pasas, lentamente van a empezar a volver a regresar a la cuarta dimensión. Y pues bueno, muchas veces los seres de dimensiones superiores han dicho que nosotros, justo ahora, todos nosotros, estamos viviendo los mejores tiempos de la humanidad, porque el ciclo, esa fecha límite, ya pasó, que fue en el 2012, y seguimos aquí, lo que significa que sí pasamos la prueba. Entonces, hagamos fiesta porque ya pasamos la prueba, lo cual significa que vamos a pasar al siguiente nivel. Ya lo pasamos, ya no hay nada que podamos hacer, ya se pasó, pasamos la prueba. Pero esto no se pasa de un día para otro, no es de que, ya pasamos la prueba, desaparecemos de aquí y aparecemos en la cuarta dimensión. De acuerdo a los seis dimensiones superiores, hay un trayecto de transición y esa transición hay muchísimos cambios y esos cambios se ven como en muchos casos, bueno, en la mayoría de los casos, esos cambios se ven muy feos, pero en realidad son muy bonitos. Y es por eso que estamos viviendo esos cambios justo ahora. Por eso que ahora que está todo lo que está pasando en el mundo, que en realidad no está pasando, pero nos hacen ver que está pasando, es, es, es parte de estos cambios. En el primer libro mencioné, porque los seres de dimensiones superiores me hablaban mucho de los cambios. Me decían, es que van a venir cambios, van a venir cambios. Ya pasaron la prueba, pero van a venir cambios. Y yo decía, pues, ¿cuáles cambios? Entonces, el primer libro yo lo terminé en el 2019 y yo escribí acerca de los cambios, pero yo no tenía ni idea de cuándo iban a pasar. Y yo me acuerdo muy bien que le decía a los seres de dimensiones superiores, me dijeron, yo les dije, bueno, ¿qué cambios? Y es que aquí tengo que tener cuidado porque YouTube puede, puede ponerse un poco, eh, dif- bueno, ya me entienden, ¿no? Eh, me dijeron los seres de dimensiones superiores que sí iba a haber cambios y que esos cambios se iban a ver reflejados en varias cosas, pero a nivel global. Y yo dije, pues, ¿qué puede ser? Puede ser algo que va a haber un terremoto a nivel global,
Me dijeron, no, eso no. Digo, entonces, ¿qué va a haber una enfermedad a nivel global? Y no me respondieron, entonces lo tomé como un sí. Y yo en el libro escribí, es posible que haya una enfermedad, bueno, dije otra palabra a nivel global. Y claro que me dijeron los seres de dimensiones superiores, dije, bueno, eso significan los cambios, pero yo nunca imaginé que esos cambios iban a llegar un año después de haber publicado el primer libro. Cuando ya en el 2020, que empecé a ver lo que supuestamente estaba pasando en el mundo, me quedé sorprendido y dije, esto fue mucho más rápido de lo que yo pensaba. Y Ujú, entonces ahí me di cuenta de que realmente estaban, porque a veces yo pensaba que estaban hablando de manera, eh, es decir, con imaginación o de manera hipotética, pero ya ujú, después me di cuenta que realmente estaban hablando de cambios reales, de cosas que estaban a punto de pasar. Y de hecho me dijeron, y lo escribí en el primer libro, va a pasar varias veces. Entonces ya pasó una vez, va a volver a pasar otra vez y es probable que pase al final de este año. Esto es la última información que he recibido, que es muy probable que pase otra vez o que nos hagan pensar que está pasando otra vez al finales de este año. Entonces, este invierno, bueno, invierno para los que viven en el hemisferio norte, que somos la mayoría de nosotros, al menos que vivas en Argentina, o en Brasil o en Chile, bueno, para ustedes el verano. En- entonces, este invierno, este diciembre, enero, es probablemente que hayan otros cambios. Pero bueno, regresándome a la historia del por qué se generó la guerra en Atlantis. Atlantis fue, la guerra comenzó porque se empezaron a manipular a los líderes de Atlantis y esto fue un plan que tenían unos seres que, bueno, lo que pasa es que mencioné un cometa. Entonces, ese cometa cuando iba a llegar a la Tierra, pues lo vieron y dijeron, pues hay que destruirlo. Y los humanos, como pensaban muy diferente, dijeron, no, no hay que destruirlo. Si está aquí es porque es algo divino, tiene que pasar así. No hay que destruirlo, hay que dejarlo tocar la tierra y que haga todo lo que tenga que hacer. Así es como veían las cosas ellos. Entonces ellos ven en la manera de no intervenir en las cosas porque ellos lo veían como el universo quiere que esto pase, por lo tanto hay que dejarlo que pase. Y los otros seres, que son los seres que yo les llamo problemáticos, que estaban en la Atlántida, ellos dijeron, no, hay que destruirlo. Y pues se empezaron a discutir. Y al final se decidió que, bueno, pues hay que dejar que toque la Tierra, ¿no? Que llegue y que haga lo que tenga que hacer. El problema es que cuando llegó, de acuerdo a los series de dimensiones superiores, cuando este cometa llegó y se estrelló entre el América y la Atlántida, que vendría siendo ahora entre Cuba y la Florida, en Estados Unidos. Pues en esa región fue donde cayó el cometa y, y estos seres, los seres que yo llamo problemáticos, tenían sus casas en esa región. Entonces, bueno, y la razón por la cual no hay es que muchas cosas en la Atlántida eran de manera natural, estaban hechas de manera natural. Es por eso que no había, que no hay mucha evidencia porque tal vez estamos esperando ver templos o cosas así, pero es que todo era de manera natural, por lo tanto se destruyó y se destruyó y se recicló porque la tierra lo recicló, es decir, estaba hecho de casi todo de manera natural, por lo tanto no quedó evidencia, no había edificios o la erosión los tumbó. eh, pero bueno, y a pesar por consecuencia de de esta pelea que tuvieron porque por el cometa, se, los seres empezaron a querer dominar a los humanos. En esa época las mujeres eran los líderes de la ujú, Atlántida, que es mucho mejor. Ya después explico por qué. Bueno, si tenemos tiempo. Si no, lean los libros. Y, ujú, y entonces eventualmente se manipularon a las mujeres líderes en la Atlántida. Y esto fue lo que pasa es que hubo como una mini guerra, bueno, hubo una guerra entre Lemuria y la Atlántida, porque los de Atlántida, que las líderes fueron manipuladas por estos seres, que las convencieron de que ellos, como estaban un poquito más avanzados que el resto del mundo, ellos deberían decirle al mundo de cómo comportarse. Entonces ellos querían como
ser los líderes del mundo, por así decirlo. Y la gente en Lemuria, que también era un poco avanzada, pero no tanto como la Atlántida, ellos dijeron, no, 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 déjenlos en paz, que cada quien se vaya desarrollando a su ritmo. Y los de la Atlántida, pues ya un poquito más manipulados, dijeron, no, nosotros sabemos qué hacer y nos deberían seguirnos como ejemplo, por lo tanto nosotros tenemos algo así como lo que sucede ahora en el mundo, ¿no? Que ciertos países quieren decirle al resto del mundo cómo deberían vivir. Es igual. Y de acuerdo a los seres de dimensiones superiores, hay una relación directa, porque si se ponen a pensar, eso pasó hace más o menos 12, bueno, entre 12 y 13 mil años, que cada ciclo de cómo se mueven hay unos ciclos de la Tierra que dura alrededor de 26 mil años. Entonces, cada medio ciclo, que es hace 13 mil años, hay cambios. Entonces, estos problemas que pasó en la Atlántida pasaron hace alrededor de 13 mil, 12 mil años, que fue la otra mitad del ciclo. Es decir, hubo cambios en esa época y ahora estamos viviendo los cambios y que van a venir más. Los cambios que estaban experimentando en esa época en Atlantis están relacionados con los cambios que estamos pasando ahora, porque había líderes también, bueno, ahora hay más líderes hombres, que cambió totalmente la manera de ver las cosas, pero en la Atlántida eran mujeres y bueno, fueron manipuladas, los de la Atlántida querían controlar la manera en que se organizaba el mundo, o sea, prácticamente querían serlos como el gobernante del mundo. Y los de Lemuria dijeron no, y pues los del Atlántida empezaron a tener una pelea hasta que destruyeron Lemuria. De acuerdo a los seres de dimensiones superiores, Lemuria fue destruida en un solo día. Y, y después la Atlántida fue destruida casi inmediatamente después. Y esos problemas que es de la guerra fueron los que provocaron que existieran los desiertos, porque de acuerdo a las dimensiones superiores, algunos de los desiertos que existen en el planeta ahora eran civilizaciones, eran ciudades que fueron pulverizadas y se convirtió en arena. Entonces, imagínense qué tan fuerte han de ser las armas que convirtieron en arena ciudades enteras. Bueno, en esa época había menos gente en el mundo, ¿no? Ahora pues somos casi 8 billones de personas. Bueno, en español serían 8.000 millones de personas. Y en esa época pues había muchos menos, pero aún así pues sí hubo mucha destrucción. Y esta destrucción hablan muchas historias. Hay muchas historias que hablan de ese cometa, o si no hablan de cometa, hablan del, porque ese cometa cambió creó unas olas enormes, que fue lo que inundó ciertas partes del planeta. Y eso hizo también que hubo una era de hielo después de eso. Y hubo muchos cambios. Entonces, muchas historias en culturas antiguas no, si no hablan del cometa, hablan de los cambios de las olas del mar. Y, en muchos casos hablan de la guerra y en muchísimos casos hablan de la civilización muy avanzada, que fue la Atlántida. Ahora, no hay que quitarle crédito a Lemuria. Lo que pasa es que Lemuria comenzó hace muchísimo antes que de la Atlántida, es por eso que no se sabe muchísimo. Y como la Atlántida fue como que más avanzada, y hay gente que recuerda más. Entonces, en la Atlántida era cuando la humanidad estaba muchísimo más avanzada. Ahora, después de la destrucción de la Atlántida, pues caímos eh, en este lugar que entendemos esto, todo lo que vemos, la parte física. Bueno, de hecho no era así. Al principio cuando caímos no entendíamos nada, pero de acuerdo a los seres de dimensiones superiores, unos seres de Sirio vinieron y nos pusieron como una capa para no poder ver. Es por eso que se dice que lo que vemos es una ilusión y esta ilusión fue hecha a propósito para que no podamos ver ciertas cosas. Es decir, si no tuviéramos esa capa, veríamos muchos espíritus y otras cosas, el cual mucha gente no soportaría. Entonces, los sirios entendieron que para la humanidad era mejor no ver estas cosas y fue como un regalo de ellos. Y es por eso que no los vemos, pero hay gente que no tiene esta capa o que tiene ciertos vórtices abiertos y sí pueden ver. Es por eso que hay gente
No solo porque la mayoría de los humanos no ven espíritus o cosas diferentes, no significa que otras personas no puedan verlos. Es por eso que hay gente que literalmente pueden ver espíritus. Em, y bueno, no me estoy saliendo, estamos hablando todavía de la Atlántida y Lemuria, ¿no? Ivonne, ¿quieres agregar algo antes de que yo continúe? Em, no sé, me gustaría dar a platicar un poco de cómo lo plantea Drúmbalo Melquisedec, que tiene un libro de la flor de la vida. Y digo, cuenta exactamente lo mismo, solo que hace el planteamiento como interesante en el sentido de decir que la Lemuria era una civilización que tenía como objetivo, digamos, eran muy espirituales y era en una energía femenina, ¿no? O sea, Ujú. esa era su función, si lo ponemos de una manera, ¿no? Y la Atlántida tenía la función de este masculino, ¿no? Sí. Más llamémosle terrenal, ¿no? Y porque en nuestra evolución como seres humanos diseñados para vivir estas experiencias, uno de los objetivos era poder hacer la integración del femenino y del masculino. Pero para poder hacer la integración había que vivir las dos polaridades, ¿no? En toda su intensidad. Entonces, Lemuria vivía en esta parte muy femenina que a lo mejor se podría pensar como idealista, como suave en las nubes, ¿no? Y la masculina, pues más concreta, más de acción, ¿no? Y por eso es que cuando viene este meteorito, ¿no? Esta energía femenina decía, no, es lo que el creador diga y venga, que llegue y meditaremos, ¿no? Y la energía masculina decía, no, hay que accionar, hay que hacer algo, ¿no? Y ese fue como la gran problemática, ¿no? Y bueno, la verdad es que hay muchísima más profundidad en estas civilizaciones de cosas que pasaron y que ahora con tantos procesos de lectura de registros akáshicos y de hipnosis y estos procesos muy profundos, muchísimas personas están teniendo ya los recuerdos de esas etapas de vida, ¿no? Ujú. A mí, digo, personalmente yo tuve una visualización, ¿no? De todavía algo más antiguo o lo llamado inicios, ¿no? Inicios del planeta, siendo un volcán, ¿no? O sea, siendo una piedra así, moviéndose lento, lentísimo. Y cuando tuve esa memoria, ¿no? Fue como, ay Dios, ¿qué es esto, no? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Esto qué? Y bueno, pues así estamos todos recordando y por eso es importante como tener un referente, ¿no? De que esto sucedió en este planeta y que esos procesos se dieron y que finalmente nos pusieron este velo, ¿no? Para, pues sí, para poder lidiar con todo ese desastre que se hizo en el planeta, ¿no? Sí, sabes qué bueno que mencionas Drúmbalo Melquisedec, porque él fue de uno de los primeros que me inspiró a enfocarme más en ese tipo de información. Eh, no fue el único, pero sí fue uno de los principales, porque al principio lo que pasa es que yo conocí a una chica mexicana que vive en la Ciudad de México. Bueno, no, ahora vive en California, pero escribí sobre ella en el primer libro, pero yo estaba leyendo sobre ella y estaba viendo en bueno, ella trabajó con Drúmbalo Melquisedec y es así que yo empecé a
a escuchar sobre ella porque leí sobre ella y le escribí. Un día yo dije, pues le voy a escribir, pensando que no me iba a responder y me respondió inmediatamente y me dijo, vamos a hablar. Y yo, bueno, y me inspiró mucho esa chica, es que Inge Bardor, que tuve entrevistas con ella y después a través de ella, por la información de ella, conocí a Drúmbalo y Drúmbalo como una gran inspiración, sobre todo porque yo veía este tipo de información más que nada en mujeres y Drúmbalo al ser hombre me identifiqué tal vez un poquito más y dije, y es por eso que, bueno, esto ya después me lo dijeron a mí los seres de dimensiones superiores, que en mucha de la información que yo, como yo la describo, es porque yo lo entiendo de esa manera y al mismo tiempo hace que muchos hombres se sientan identificados. Entonces, por eso que a veces menciono que mi información está más enfocada en hombres, pero no es que no quiere decir que las mujeres no van a entender lo que estoy diciendo, sino lo que estoy diciendo es como está más enfocado en una manera en que los hombres entendemos el mundo, porque sí hay que entender que una energía masculina y femenina es, los hombres y mujeres entendemos el mundo de manera diferente. Y lo que está mencionando Ivonne es, eh, hay em, Blavatsky, Elena Blavatsky, es una persona que era de la realeza, bueno, hace mucho tiempo, que ella, que ella hablaba bueno, era una chica psíquica y hablaba mucho de esto, de las 5 generaciones. Bueno, ella le llamaba que somos las 5 razas. Entonces se decía, la primera raza, que fue lo que entendemos como Adán, fue masculina y todas las demás fueron femeninas. Nosotros sabemos como la quinta. El problema que ahora es que hasta ahora vivimos de manera muy masculina. Entonces, la primera generación que fue Adán, masculina, por eso que se representa como Adán. Después Eva, que fueron femenina. Después Lemuria, la tercera, que fue muy femenina. Entonces entendían todo de manera un poquito más como una mujer ahora. Y después la cuarta, que fue en, en la Atlántida, que es por eso que las mujeres líderes eran mujeres, que es lo mejor para la humanidad, porque los humanos somos así, espero que esto no se confunda, pero los humanos somos una raza femenina naturalmente. Entonces, como estos problemas que pasaron en la Atlántida, estos seres que empezaron a manipular a los líderes de la Atlántida, como ellos son de muy masculinos, empezaron a forzar a los líderes a ver todo de manera masculina y es por eso que la humanidad se empezó a convertir de manera masculina. Naturalmente somos seres femeninos y esto no quiere decir que todos seamos más mujer, es decir, la manera en que observamos naturalmente la realidad es de manera femenina, es decir, con más imaginación, como en la antigüedad, pero ahora hemos sido forzados, que no es natural, a ver el mundo de manera masculina. Es por eso que un niño usa mucha imaginación, porque naturalmente los humanos estamos hechos para eso. Pero llega la escuela, llega la pubertad, que son cambios biológicos y cosas que hacen se, que forzan al humano a pensar de manera más lógica. Pero si vamos a grupos indígenas, ellos no son forzados a pensar de manera masculina, no son forzados a pensar de manera lógica, por lo tanto ellos no cambian. Es por eso que muchas veces para poder entender una persona indígena es complicado para nosotros, porque nosotros pensamos de manera muy masculina y los indígenas piensan de manera muy femenina, con más imaginación. Entonces ellos literalmente ven el mundo de manera diferente. Incluso los aztecas también tienen una historia que le llaman los 5 soles, que hace una referencia a las 5 generaciones de la humanidad que han existido. Incluso decían cada vez que intentaban crear una realidad, perdón, cada vez que intentaban crear la humanidad, habían unos seres que hacen referencia a estos seres problemáticos, em, pero en realidad es una manera de decir que la humanidad se convertía de manera masculina por, por estos seres. Incluso esta historia de los aztecas menciona que la cuarta raza, que viene siendo la que vivió en Atlantis, bueno, la historia dice que lloraron mucho, que esta cuarta raza lloraron mucho, que creó un diluvio. Pero esta es una metáfora para decir
que lo que pasó en Atlantis fue, fue tanto que generó un diluvio, es decir, lloraron, pero en realidad es una referencia al diluvio que pasó en Atlantis. Em, Estoy tratando de recordar el nombre que le tienen los aztecas a este, a esta historia, Chalquihuitle, algo así se llama. Bueno, no importa, ya lo descubrí, ya lo recordaremos. Pero bueno, muchas historias que, que conocemos ahora, e incluso en México, em, vienen de los aztecas. No han cambiado, solo cambiaron los nombres y las imágenes. Pero esto, lo que pasa es que el fanatismo es un tipo de, am, no puedo decir palabras, entonces, el fanatismo hace que nos enfoquemos en una cosa. Es como en el fútbol. Supongamos que le vas a un equipo y por alguna razón te metes la idea de que le vas a un equipo y ya está. No, ni siquiera es tu equipo. Es decir, no hay una relación no, del equipo contigo. Simplemente uno se lo pone y se aferra a la idea de que es mi equipo. Entonces, algo similar pasa, puede pasar con muchas cosas, incluyendo las religiones, incluyendo con la espiritualidad. Entonces, es por eso que en los libros Ivonne y yo mencionamos una de las cosas más importantes es pensar por uno mismo, que cada uno se genere sus propias ideas, porque simplemente el seguir una persona y creer todo lo que dice una persona puede ser puede llevarnos a no pensar por nosotros mismos. Es decir, no hay nada de malo en que estemos de acuerdo en muchas cosas que dice una persona, incluso en todo, pero siempre es interesante, bueno y recomendable pensar por uno mismo y preguntarse. Es decir, si, si todo lo que estoy diciendo yo hoy me lo creen, mejor pregúntense, hagan sus propias. No quiero que estén de acuerdo con todo lo que digo. Pregúntense todo y pregúntense por qué esto y por qué aquello. Y tal vez yo no tenga la respuesta, pero ustedes mismos se van a contestar algún día. Así es como yo empecé y así es como los seres de dimensiones superiores muchas veces me dan la información, porque ellos no es de que yo venga y les diga, ¿y qué pasó el 12 de septiembre en Atlantis? Bueno, para empezar no tenían septiembre, em, pero los seres de dimensiones superiores no me dicen eso. No me van a decir, ah, pues sí, mira, que tú estuviste aquí, hiciste esto. No me dicen nada de eso. Me hacen preguntas o me dicen cosas para que yo me pregunte a mí mismo y así encuentre o asuma algunas cosas. Lo interesante es de que hay muchas personas, como lo que mencionó Yvonne de Drummer Melquisedec, que, que fue como un apoyo. Hay muchas personas que obtuvieron la misma información, entonces como ya tantas personas recibiendo información tan similar, pues o ya sea que alguien está organizando una estafa enorme a través del mundo o vamos por un buen camino. Y, y bueno, en el caso de Drúmbalo Melquisedec, que es una persona que menciona Ivonne, que bueno, es que en realidad él no es humano, él tiene cuerpo de humano, pero él no es humano. Eh, y él lo dice abiertamente. Eh, bueno, si quieren ir, pongan ahí Drúmbalo Melquisedec. Y pues es una persona normal, pero su espíritu no es, no es humano. Lo que pasa es que había un humano viviendo una vida normal y el espíritu de Drúmbalo vino y se metió, es decir, todo con acuerdo, es decir, no fue forzado. Acordaron en que el cuerpo de este ser, que ahora es conocido como Drúmbalo, iba a vivir ahora en ese cuerpo. Esto se le conoce como el walk-in o como espíritu entrando y, y este es Drúmbalo. Entonces Drúmbalo tiene mucho conocimiento porque no olvidó muchas cosas, porque los humanos cuando llegamos aquí nacemos y olvidamos las muchas memorias anteriores, incluyendo lo de la Atlántida. Es por eso que muchos ahora no recordamos muchas cosas de la Atlántida, pero estamos para recordar. No es nada nuevo, estamos recordando. Bueno, en el caso de Drúmbalo, pues Drúmbalo no olvidó muchas cosas y sigue trabajando y bueno, en realidad no he sabido mucho de él últimamente, pero en su momento fue una gran inspiración para mí. Em, bueno, hay tantas cosas que puedo decir de Lemuria y la Atlántida, porque es una de las cosas que yo más recuerdo
Es decir, como les dije, tengo memorias así un poco borrosas, pero una de las que la tengo muy, muy clara es lo del cometa. Yo vi ese cometa, yo lo recuerdo perfectamente. Yo era un niño hombre, y yo estaba en la calle y me acuerdo yo bien que lo vi, había muchos adultos que estaban viendo hacia el cielo, pero era muy diferente todo. Y me acerqué a los adultos y les dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué todos miran al cielo? Y una señora me dijo, bueno, sé que se escucha raro, pero así como me lo dijo ella, se escuchaba bien. Me dijo, lo que pasa es que es el fin del mundo, se va a acabar el mundo, se va a acabar todo lo que entendemos, todo lo que tenemos. Y yo, ok. Pero es que en ese momento, es que la manera en que vemos las cosas en ese momento es diferente. Entonces ya cuando lo cuento aquí, como nosotros lo observamos del punto de vista masculino, si decimos que no reaccionaste, pues que en ese momento no, porque pensaba de manera femenina, y, y habían muchos platillos, cosas volando y pensando en qué hacer, y ese es uno de los recuerdos, es raro, pero es uno de los recuerdos más claros que tengo de la Atlántida. Algo que también recuerdo mucho es que, bueno, al menos yo recuerdo que había tierra de color rojo. Y no sé en qué parte, pero yo recuerdo que había la tierra roja y habían cebras. Eso sí lo recuerdo, cebras. Bueno, no sé si eran cebras o burros, creo que eran burros. Es que desde el punto de vista donde lo tengo ahora, lo entiendo como cebras, pero yo sé que en el entendimiento femenino que tenía en esa época era diferente, entonces tal vez lo estoy confundiendo, pero eran cebras o burros. Em, y elefantes, pero yo nunca vi, no recuerdo elefantes, pero los series de misiones superiores dijeron que se ve elefantes. Em, bueno, am, ¿qué quería decir? De tu recuerdo, ¿no? Y de cómo se percibían, cómo es que la percepción en aquel entonces era diferente de la que hay hoy. Sí, tengo otras memorias, pero bueno, eso no son de Atlantis. Y bueno, de acuerdo, lo que pasa es que cuando yo estaba hablando con los seres de dimensiones superiores de esto, yo estaba en Yucatán, en la playa, literalmente frente a la playa, en la península de Yucatán. Y los seres de dimensiones superiores me dijeron, mire el agua. Me dice, mírala, ¿no recuerdas? Y decían, no, es que la verdad no. Y lo que me decían es que tratara de verlo de manera diferente, porque yo lo estaba viendo en ese momento desde la parte más masculina, pero yo entendía que para poder recordar tenía que verlo de manera femenina, pero es difícil. Lo he intentado, es decir, tratar de observar el mundo de una manera más femenina, y es complicado. Y he hablado con los seres de dimensiones superiores y ellos como que me han corregido y me han dicho, no, no estás ahí, no lo estás viendo de manera femenina. Entonces, esto no significa que, que te vuelvas mujer, simplemente la manera de observar la realidad cambia. Esto no te hace homosexual ni nada, esto es solo, estoy hablando de la manera de que se observa la realidad. No sé, eso tiene sentido, pero sí me gustaría clarificarlo un poquito más. Cuando digo ver la realidad de manera masculina, me refiero a verlo de manera lógica. Es decir, tú vas en el auto a 50 kilómetros por hora, llegas a tu destino, se acabó. Imagínense como una persona haciendo matemáticas y ve algo y ve las matemáticas. Y una persona experimentando exactamente lo mismo va a ponerse formas en su cabeza muy diferentes. Por ejemplo, cosas ya con más imaginación, como un niño, ¿no? Un niño no va, le dices, vete a 50 kilómetros por hora y un niño dice, no sé qué es eso, pues el niño se imagina cosas, entonces eso es la manera femenina. Los niños ven de manera femenina, independiente si son hombre o mujer, porque así es la manera natural del humano, al menos esta generación, la quinta generación, que somos el humano 5.0. em, o bueno, Athela es un ser de dimensión superior. Ella siempre me dice que muchos ya vamos casi en el siguiente nivel. Entonces ya vamos a la siguiente generación, y que es regresar a la cuarta dimensión. Y vamos a estar un tiempo ahí y van a pasar. Y bueno, no sé si eh, las personas, lo que pasa es que cuando estábamos viendo en Atlantis, al final de Atlantis y después de la destrucción de Atlantis, algunos seres de Atlantis, los que eran muy avanzados,
ellos se distribuyeron por varios lugares, pero la mayoría de ellos se fueron a Egipto. Y es por eso que Egipto, después de Atlantis, fue el que tenía más conocimiento. Solo que cuando llegaron a Egipto, Egipto ya tenía una cultura muy avanzada, ya tenían su propia cultura, su propia manera de ver el mundo. Hagan de cuenta que ustedes están en México, de repente van a Europa, entonces es un poquito diferente. O supongamos que van a China, entonces los chinos ya tienen su cultura, entonces los de Atlantis no podían llegar e implementar y decirle, no, 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 esto es así, porque en realidad los de Egipto, los antiguos egipcios tenían mucha simbología y muchas cosas que los atlantes no tenían, porque los atlantes en realidad solo tenían un símbolo, que es la flor de la vida, que es este símbolo. Y esto es porque está basado en creación. Ellos eran muy buenos con la creación de realidades, creación de muchas cosas, geometría, que está relacionado con geometría. Entonces, esta figura contiene información masculina y femenina, es decir, la manera en cómo verlo con la imaginación, una persona lo puede ver, pero también la parte de geometría, matemática masculina lo pueden ver. Entonces, una imagen puede decirte muchas cosas de manera masculina y de manera femenina, y es por eso que en la Atlántida tenían este tipo de información. Y bueno, en Egipto pues se tuvieron que acostumbrar a la cultura nueva y tuvieron que cambiar algunas cosas, y es por eso que se malinterpretaron un poquito algunas cosas en Egipto, pero aún así, sí, Egipto llegó a ser una civilización muy avanzada por la ayuda de los atlantes. Pero, y bueno, eventualmente pues llegaron los griegos y los romanos y cambiaron toda la historia de Egipto, y que ahora pues estamos muy influenciados pues, con el Imperio Romano. En realidad, en realidad solo cambió de nombre, pero sigue aquí. Pero los seres de dimensiones superiores, no, ellos no mueren, ellos son, literalmente son inmortales. Entonces, ellos siguen vivos. En este momento están vivos. Algunos de ellos viven en las montañas en Bolivia, cerca del lago Titicaca, y, y bueno, tienen un plan para la humanidad. Es decir, siguen ayudándonos, solamente que no nos damos cuenta. Pero tienen un plan muy detallado. Al final del tercer libro, si tienen el tercer libro, no vayan al final, porque eh, se- es un final muy interesante, porque es el plan que tienen los atlantes para la humanidad, porque vamos a regresar, así como hace 13.000 años, 12.000, 13.000 años se destruyó la Atlántida y caímos a esta tercera dimensión, pues ya pasamos la prueba, entonces estamos en la transición, solo que hay unos pero todo tiene que ver con el nivel de conciencia. De acuerdo a los seres de dimensiones superiores, bueno, ellos se van a encargar, o los atlantes más bien, son los que se van a encargar de que todos vayamos para allá, y nos van a llevar poco a poco en grupos, pero los que estén más avanzados, pues se van a ir primero, o algunos se van a quedar para jalar a otros. Y esto es lo que muchos de nosotros estamos haciendo, tratando de concientizar con este tipo de información, y no solo información, porque la información no es solo conocer y ya está, simplemente es también vivirlo en la manera de observar la realidad. Pero es complicado, sobre todo cuando se habla en público, porque cada persona ve el mundo diferente. Entonces, muchas cosas que estoy diciendo, tal vez una persona, y pasa, mucha gente me dice, no, lo que está diciendo no tiene sentido para mí. Y claro, porque cada quien ve el mundo a su manera, y es posible que algunas personas no lo entiendan, y hay personas que lo ven muy, muy claro. Entonces, cada quien, dependiendo de las formas que se vayan creando en su cabeza, las historias, como ven su realidad, lo van a ir viendo. Es, por ejemplo, una persona que vive muy diferente a nosotros, esto no le va a dar sentido. Y y hay personas que tal vez algunas cositas y lo vuelven a ver, el mismo video, si este video lo empiezan a ver otra vez, la segunda vez, como ya tienen una conciencia diferente, la manera de ver la realidad es diferente, van a entender cosas que no se entendió la primera vez y una tercera vez. Lo mismo pasa con los libros. En el primer libro, al final, escribí, si tú lees este libro desde el principio al fin, otra vez vas a entender cosas que no viste no entendiste al principio. Y eso lo digo porque nos pasa a todos, porque por la manera en que vemos la realidad va cambiando, por lo tanto entendemos cosas de manera diferente. Y es por eso que muchas personas leen libros varias veces, para ver las cosas de manera diferente. Por ejemplo, a mí me gusta ir a lugares que yo solía visitar antes solo para
ver cómo he cambiado. Por ejemplo, cada vez que yo voy a México, puedo ver cómo he cambiado porque eh, puedo ver cómo yo vivía, veía las cosas la última vez que estuve ahí. Pero he cambiado, he visto el mundo de manera diferente y después regreso a México y para los que no saben, estoy viviendo en Eslovaquia, que está en el centro de Europa, pues, pero yo nací en México, entonces voy a México de vez en cuando y cuando voy, la manera en que veo las cosas sí es diferente. Incluso cuando voy a Ciudad Juárez, que es donde yo crecí, veo las calles donde yo crecí y mi perspectiva, mi manera de ver eso es muy, muy diferente y eso me ayuda a poder ver cuánto he cambiado, cómo veo la realidad de manera diferente. Y esto nos pasa a todos. Entonces, eso, em, bueno, y también podemos ver qué tan masculino y femenino somos, cómo observamos la realidad. Porque, bueno, yo en algún momento lo veía todo de manera muy, muy masculina y ahora pues trato de tener un balance porque, bueno, por las mañanas yo soy programador, entonces pienso mucho en programar, entonces te uso mucho la parte masculina, pero en las tardes ya empiezo mis meditaciones, me tranquilizo, hablo con Ivonne, entonces tengo que usar un poquito más mi parte femenina y me gusta que es que hay un balance, ¿no? Esto, esto que no se vea como algo, no tiene nada que ver que si eres homosexual o algo así, no, no, no es nada con eso. Es, es No, de solamente, Es interesante también hablar de la biología, ¿no? Nuestra biología, o sea, nuestro cuerpo físico y todos sus órganos internos y cómo funcionan, van aunados a ese plan, ¿no? No estamos mm, separados, ¿no? Es el cuerpo en una cosa y lo que estamos diciendo es otra, no van de la mano para ayudar en el proceso. Y una de las cosas que sucedieron con la caída de la Atlántida, ¿no? Fue la separación del cerebro. El cerebro se dividió en dos, ¿no? Y entonces, para nosotros hoy, a lo mejor entender este masculino y femenino es fácil si pensamos en estos dos hemisferios cerebrales, ¿no? Sabemos que el hemisferio derecho es un hemisferio más creativo, ¿no? El hemisferio izquierdo es un hemisferio más lógico, matemático, más masculino, ¿no? Y de hecho por eso la mayoría de las personas en el planeta somos diestras, ¿no? Porque ese hemisferio se desarrolló más, se le dio más fuerza en toda la parte educativa, o sea, te llevan hacia el derecho en las escuelas a los que son zurdos, cuando yo era chica, los castigaban, ¿no? Y les ponían la mano izquierda amarrada para que se forzaran a escribir con la derecha, ¿no? Y eso ha generado todo lo que hoy conocemos como dislexia, tiene mm, de fondo el que hayan hecho ese desajuste, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la flor de la vida, todo lo que son las rectas, lo que podemos ver como rectas, ¿no? Es ujú, masculino, es la parte masculina de la flor de la vida. Y lo que podemos ver como redondo es la ujú, parte femenina de la flor de la vida, ujú, ¿no? No es tan complejo, ¿no? Es sencillo. Si pienso en que mi cerebro está dividido en estas dos formas, pero todos tenemos los dos hemisferios todos. Entonces, todos tenemos la posibilidad de ver el mundo desde la parte creativa y fluida y curva, ¿no? O desde la parte más lógica, estructurada, más aterrizada, ¿no? Pero si no estuvieran los dos, no tendríamos la creación que tenemos. Es gracias a que integramos los dos que podemos realizar todo esto que tienes alrededor de ti. Es la integración de las dos cosas. Y eso es la gran aventura que tuvimos que vivir después de la caída de la Atlántida, ¿no? El poder llegar a ese entendimiento de que somos uno y de que tenemos que ir integrando todas las dualidades, todas las que existen, para hacer algo más grande. Y se supone, ¿no? Que dentro de muchos años más, nuestro cerebro se va a volver a unir.
Ujú. y se va a una unidad, ¿no? Y va a trabajar en conjunto, como es la idea hoy día, ¿no? Hoy día eh, esta integración tiene que ver con que hombres y mujeres podamos trabajar de la mano sin competir, sin querer irnos a otros lados, sino aceptar el momento presente en el que estás y, y hacerlo. Y es que la biología, a mí me encanta la biología y con eso trabajo todos los días. Por ejemplo, este concepto de la menopausia, ¿no? Y que también para los hombres hay este punto de quiebre en la vida, en donde hay un cambio hormonal, ¿no? Y que generalmente lo despreciamos y no nos gusta y hablamos mal de eso y tal, pero es bien interesante porque en la mujer es muy evidente que en la menopausia te vuelves masculina, ¿no? O sea, venía siendo muy femenina, entre comillas, cada una con su propia individualidad. Pero en general, pues tus tareas eran más de nutrición, de cuidado, de integración, de ver el todo, ¿no? De estar al servicio de toda tu tribu. Y cuando llegas a la menopausia, eso cambia, porque ya terminaste esa etapa de vida en donde tenías que estar mucho en ello y empieza una etapa en donde las mujeres se vuelven mucho más activas, más concretas, más realizadoras. Cuando te das cuenta que esto es así, y para los hombres sucede al revés, ¿no? Para los hombres, cuando les llega esa etapa del cambio hormonal, que se nota menos porque hay menos signos exteriores de ello, pero se da, se vuelven femeninos y es cuando empiezan a ser más tiernos, más suaves, más amorosos, ¿no? Hay abuelos, hay abuelos con sus nietos, abuelos hombres con sus nietos que son una maravilla, o sea, eso es impresionante, Ujú. ¿no? Hasta hijos se enojan porque, ¿y por qué cuando eras mi papá no eras así? Pues no, porque no se podía, no, Exacto. no Estaban, era el momento, ¿no? No era el momento de hacerlo. Entonces, sí, sí quería ponerlo ahí porque creo que es bien importante que vayamos entendiendo la profundidad de esto, ¿no? No se trata de hombre y mujer, ¿no? Se trata de un par de energías creadoras que juntas crean realidades, ¿no? Es la famosa Trinidad, Padre, Madre, Hijo, y que no están peleadas y que no están en competencia y que podemos navegar de una manera mucho más amorosa, más compasiva, más comprensiva estos procesos y ese era la finalidad de habernos puesto el velo y haber tenido que transitar todo lo que hemos transitado en los últimos 12.000 años. sí, es muy interesante lo que dices. Con lo que dices de los padres que ven a un hijo, por ejemplo, un padre a cierta edad, antes de la menopausia, ve a los hijos y pues son muy masculinos, pero después, cuando tienen nietos, que normalmente están, después de la menopausia, están, ya son más femeninos porque es más natural para nosotros. Es un punto muy interesante. Y bueno, yo sé que te encanta esto. Y a mí me encanta hablar con Ivonne, porque Ivonne y yo nunca hemos discutido estos temas. Simplemente asumimos que entendemos lo mismo y, por ejemplo, Ivonne y yo nunca hemos hablado de Atlantis ni de Lemuria. Y puedo ver que tenemos información muy, muy similar. Y todo está aquí grabado, es decir, no nos preparamos para esto y me parece tan interesante, ¿no? Y bueno, algo que quiero agregar a lo que dijo Ivonne para tal vez algunas personas lo van a confundir es que la parte izquierda del cerebro, el hemisferio izquierdo controla la parte derecha del cuerpo y la parte derecha, el hemisferio derecho controla la parte izquierda. Es por eso que como son, nos forzan mucho a hacer usar la parte izquierda, somos más diestros, usamos la mano derecha. Pero bueno, yo juego fútbol con la izquierda y escribo con la derecha. Em, Otra cosa también que se me hizo muy interesante que dice Ivonne sobre cuando después de la caída de Atlantis perdimos esa conexión entre cerebro y corazón.
Y es muy, muy cierto. Y eso, de hecho, para algunas personas, la única diferencia entre tercera y cuarta dimensión es conectar el corazón con el cerebro. Y es posible. Entonces, una de las meditaciones que a mí más me gustan es especialmente para eso. Y de hecho, Drúmbalo tiene una meditación para eso. Y me encanta esa meditación. De hecho, esa meditación, bueno, no es originalmente de Drúmbalo, pero él la compartió. Se le dio a Drúmbalo y Drúmbalo fue el que la expandió mucho más. Pero esa misma meditación yo la puse en el segundo libro y no es mía, no es de Drúmbalo, ni siquiera sé de quién es, pero se le dio a la humanidad para que reconectemos con el corazón y funciona, porque yo lo hago prácticamente todos los días y te cambia la manera de ver la realidad. Tal vez si empezamos a tener una conversación con alguien, pues volvemos a la parte masculina, pero se puede vivir Es, en el corazón. es interesante que hables de esto. Se la dieron los pueblos indígenas. Mm, Un indígena Hopi, si no me equivoco, no me acuerdo si era Sioux o Hopi, porque él vive en Arizona o vivía en Arizona, entonces son ujú, los indígenas de la zona. No, ya recordé, ya recordé. Él estaba dando algún taller en Australia. Estaba en Australia cuando iba a entrar a dar este taller y se estaba preparando cuando llegó este indígena de los de Australia y le dio esa información. Y le dijo, no vas a decir nada de lo que estás pensando, vas a compartir esta meditación así como te la voy a decir, ¿no? Es muy interesante esa parte de la historia de Drúmbalo, porque para él fue un switch muy importante, porque él había pasado muchos años enseñando la meditación del Merkabah para ujú, construir el Merkabah, que es sí, muy compleja, ¿no? masculina. Muy masculina por los giros y no sé qué, ¿no? Es muy para el cerebro izquierdo. Y luego le dan esta meditación y le hacen saber que, pues, reemplaza a la Merkabah, ¿no? Y él dice así como, espérate, llevo, no sé, 15 años, 20 años hablando de la otra y me dices que esta que es cortitita va a reemplazar. Dice, sí, lo que pasa es que eh, tú tenías que hacerlo en la forma masculina para atraer al público masculino y que los masculinos entraran a estos procesos. Pero Ujú, ya que pasó el tiempo y que ya maduró, ahora podemos darte esta, ¿no? Y es sí, interesante que digas, porque precisamente yo la grabé, ¿no? Y la tengo ahí subida me parece que en el SoundCloud tengo justo esa meditación y siempre se las comparto a todos mis alumnos y a todos, ¿no? Para que la estén haciendo, ¿no? Porque mm, de acuerdo a las series de dimensiones superiores, si nos ponemos a pensar, todo esto viene desde Atlantis, porque en Atlantis se usaba mucho referencia al Sol y la Tierra, y es como dice Ivonne, la Trinidad. Eh, es Padre Sol, Madre Tierra, Hijo, que es nosotros, el Espíritu. Entonces, lo que pasa es que cuando se conectan las tres, es cuando estas tres conexiones están muy relacionadas a conectarse con el corazón. De hecho, la meditación de la que estamos hablando, se utiliza visualizaciones de conectarse con la Madre Tierra y conectarse con el Padre Sol o con cualquier otra cosa que entendamos como el Sol, porque en realidad no es literalmente conectarse con el Sol, es como creando una forma en nuestra cabeza que nos ayude a imaginarnos que nos estamos conectando con el universo, pero muchas veces es fácil para el humano relacionar el Sol con el universo. Por lo tanto, lo vemos así. En las civilizaciones antiguas, se usaba mucho la idea como pueden ver, hay muchos soles por muchas partes y es porque tenían este tipo de información, tenían conocimiento de la madre tierra y tenían información del sol, que el sol era una forma o una imagen mental para poder conectarse con el universo. Pero como dicen los seres de dimensiones superiores, y creo que Drúmbalo también lo dice, sí, también lo dice, primero hay que conectarse con la madre tierra y después con el universo.
y es una Trinidad. Esta idea de la Trinidad no es algo religioso, es algo que viene de, como dije al principio, es información de Atlantis que se malinterpretó, porque incluso en cristianismo se habla de la Trinidad, pero lo dicen mal, le dicen ni siquiera el Hijo, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, no sé qué es. Bueno, no es así, es Madre Tierra, Padre Sol y Espíritu, que si una vez que conectas los tres, em, te conecta el corazón con el cerebro. Y bueno, y te hace muchas cosas en el cuerpo y pues, pero bueno, eso, todo esto, los detalles están en los libros, más que nada en el segundo libro. Y bueno, hay de todo. Lo que pasa es que sigo recibiendo información, voy haciendo notas y últimamente recibí un poquito de notas, pero no sé, ahora estoy más enfocado en videos por ahora, pero tal vez algún día, cuando Drúmbalo escriba un cuarto libro, yo escribo el cuarto libro también. Y bueno, es que creo que iba a escribir un tercero y no lo he escrito, pero bueno, ya después vemos. No sé si nos queda tiempo, Ivonne, ¿quieres agregar algo? Pues ya, de hecho nos pasamos un ratote, pero no importa, era importante darle un buen cierre a esto porque es información que importa mucho para que recuerdes, ¿no? El chiste no es que nos creas o no nos creas, ¿no? Sino que te hayamos apretado botones para que recuerdes, ¿no? Tu propia forma de cómo lo viviste y cómo lo transitaste, ¿no? Y pues ya sería básicamente esa, ese el mensaje. Bueno, si tienen más preguntas, eh, pues lo escriben en los comentarios, le ponen like al video y, y recuerden que este tipo de videos YouTube los pone como en el rinconcito para que no son expuestos a nadie, pero una vez que le das un like o pones un comentario, esto hace que el algoritmo lo tenga como una mayor probabilidad de poder compartirlo con otras personas. Entonces, literalmente, al darle un like o comentar en en los comentarios, es como promocionar esta información a otros. Yo siempre he pensado, bueno, cuando yo comencé con este tipo de información, yo realmente no tenía nadie que me ayudara. Y sí hay información en internet, pero es muy confusa porque hay demasiadas contradicciones y entonces creo yo que me he guiado mucho con la información de los seres de dimensiones superiores. Entonces lo que he hecho en los últimos años, desde que conocí a los seres de dimensiones superiores, es agarrar esa información y ponerla de manera sencilla a otros. Y eso es porque cuando yo requería esta información o yo estaba hambriento de esta información, no sabía dónde encontrarla, entonces me gustaría estar disponible, al menos aunque sea para una persona que escuche esto, para ponerlo de manera sencilla. Y aquí yo no experimenté eso, pero me gustaría, quisiera ser un voluntario para apoyar a esos que, no porque yo no lo viví, no significa que otros, no quiero que otros vivan lo que yo viví, por lo tanto, me fascina esto, me encanta y lo voy a seguir haciendo. Aunque no le den like, pero con su like nos ayudan más. Así es, efectivamente. Y bueno, no sé, en el video podemos agregar la liga que hay a esta meditación que se llama el corazón unificado, ¿no? Vale, sí. Por si quieren hacerla, es muy cortita y es súper linda. Y bueno, pues entonces nos vemos hasta la próxima semana en otro video más de Jugando con Formas. Muchas gracias por escuchar, por estar aquí, por dar like, por comentar, por acompañarnos y pues hasta la próxima. Adiós.